Bienvenidos al curso de física. Hoy vamos a tocar el tema de cinemática. Para ello vamos a definir qué es la cinemática. La cinemática es parte de la física que estudia el fenómeno del movimiento, es decir, no considera la causa quien lo genera. Tengo esta pelotita y lo voy a soltar desde una altura. A la cinemática le interesa el punto de partida y el punto de llegada. O puedo lanzarle este objeto. A la cinemática le interesa desde el punto de partida hasta el punto de llegada. O se puede mover en zigzag. Entonces decimos que la cinemática estudia la geometría del movimiento. Desde que partió hasta donde llegó. Puede ser en zigzag, vertical o horizontal. O sea, no le interesa quién le causó, si fue una mano, si alguien le empujó, si alguien le pateó. Lo que le interesa a la cinemática es la geometría del movimiento. Tenemos que primero entender los elementos de dicho movimiento. Para ello nos ubicamos en nuestro plano, eje de las X, eje de las Y. En el eje de las X, también conocida como abscisa, vamos a poner Y. Y en eje de la Y, también conocida como ordenada, vamos a poner J. Ahí tenemos nuestra coordenada. Entendemos que aquí está el punto de origen, punto O, y tenemos un observador. Este observador se encuentra en el punto de origen, está observando esta mariposita que se mueve en esa dirección. Entonces tengo una posición inicial, posición final. Su movimiento fue de esta forma, su geometría. Dentro de ese movimiento vamos a sacar algunos elementos. El primer elemento para este caso sería el móvil. ¿Qué es el móvil? El cuerpo que experimenta movimiento. Para nuestro ejemplo sería la mariposita del móvil. Esta mariposita se encuentra, hemos dicho, en nuestro plano, y cada plano tiene un punto de la coordenada y un punto de la abscisa. Para el punto final se encuentra en X5 y en Y3. Para el punto inicial en X2 y en Y7. Trayectoria, línea por donde pasa el móvil. Eso quiere decir que es toda esta línea que ha pasado el móvil, se le llama como trayectoria. Y a esta trayectoria se le conoce como L. ¿Listo? Se le conoce como L. Ahí está. Recorrido. Medida de la longitud de la trayectoria. Eso quiere decir que tengo que medir toda esta línea. Ahí está, toda esa línea la mido. Se le conoce como recorrido. Ahí está recorrido. ¿Y qué hemos dicho recorrido? Medida de la longitud de la trayectoria. Se le conoce como recorrido. Siguiente, desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Para ello vamos a ubicarnos. Y vamos a decir que el observador, hay un vector desde el punto del observador hacia la posición inicial. Hay un vector aquí. Se llama posición inicial. Y luego el observador también tiene una posición final. Ahí está. Sería R final. Ya hemos graficado el vector inicial y el vector final. Desplazamiento, magnitud física. Eso quiere decir que tiene dirección y sentido. Magnitud física vectorial que determina el cambio de posición. Eso quiere decir que la mariposita se ha movido desde una posición inicial, ahí está, a una posición final. Eso lo conocemos como desplazamiento. Ahí está, desplazamiento. Para hallar el desplazamiento necesitamos tener nuestro vector inicial. Ahí está, en X tiene 2, en Y tiene 7. Y el vector posición final en X tiene 5 y en Y tiene 3. ¿Cómo hallamos el desplazamiento? Simplemente la diferencia, ¿no?, del vector de posición inicial, que sería 5 en X, que lo voy a poner con Y, más 3, que sería en Y, le voy a poner como J. Y posición inicial, ahí está 2, más 7 en J. Final, inicial. Se ha trasladado. ¿Y cómo calculo la distancia? Sencillo, la distancia se calcula vector final menos vector inicial. Entonces simplemente hago una resta, diferencia. Ahí está. Por aquí entonces, 5 menos 2, 3i. 3 menos 7 menos 4j.
Eso sería mi desplazamiento. Es una magnitud vectorial. Tiene eje de la abscisa y eje de la ordenada. En eje X y en eje Y. Esto sería mi desplazamiento. Se ha desplazado de la posición que estaba 2,7 a la posición 5,3. ¿Está? Se ha desplazado de la posición inicial que fue 2,7 a la posición final 5,3. Está mi desplazamiento. Ahora la distancia. La distancia, ¿qué es la distancia? Módulo de desplazamiento. ¿Cómo se calcula la distancia? Sencillo. Si el desplazamiento se simboliza D con una flechita arriba que significa vector, entonces la distancia simplemente es el módulo. Simplemente es el módulo sin ninguna flechita. Se simboliza la distancia. Ahí está, simplemente con D. Y vamos a calcular la distancia. Ahí está. Que sabemos que es el módulo de mi desplazamiento. ¿Cómo se calcula el módulo? Simplemente la raíz. Raíz de la coordenada en X al cuadrado más la coordenada Y al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que la raíz cuadrada de la coordenada en X, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. Más, cierro paréntesis porque aquí tiene su signo negativo. La raíz de Y al cuadrado, ¿cuánto vale Y? Menos 4 al cuadrado. Ya está. ¿Tú eres experto en esto? Simplemente simplifico y digo que la raíz de toda esta situación es 5 unidades. La distancia calculada desde el punto inicial al punto final, ¿cuánto es? De 5 unidades. Ahí está. Podrían medirlo desde el punto inicial al punto final. ¿Cuánto mide? 5 unidades. Entonces, de esa forma ya he ido calculando la distancia y el desplazamiento. Sistema de referencias. ¿Qué es el sistema de referencias? Observador, coordenada y sistema temporal. ¿Qué es el sistema temporal? Es el tiempo, porque todo este movimiento desde el punto inicial al punto final le ha tomado un tiempo en desplazarse, en irse del punto A al punto B, del punto inicial al punto final. Entonces, de esa forma ya hemos identificado los elementos de un movimiento, que son móvil, trayectoria, recorrido, desplazamiento, que es un vector, la distancia, que es el módulo de desplazamiento, y el sistema de referencia. Entonces, con esos datos veamos algunos ejemplos por aquí. Veamos el ejemplo que dice: calcula el recorrido y la distancia. El móvil A se ha desplazado 4 en Y y 6 en X. Pero me están pidiendo recorrido y distancia. Recorrido sabemos que es la medida de la trayectoria. El recorrido se calcula como la medida de la longitud de la trayectoria. La trayectoria ha sido 4 hacia abajo y luego 6 hacia la derecha. Ahí está el recorrido. Eso sería desde la posición A hasta la posición B. Entonces digo por aquí, el recorrido es igual a ¿cuánto? 4 más 6. ¿Y eso cuánto es? Simplemente 10 metros. El recorrido de ese móvil ha sido de 10 metros. Segundo, me pide la distancia. ¿Qué hemos dicho la distancia? Módulo del desplazamiento. Entonces digo que la distancia es del punto A hacia el punto B. Esto sería el desplazamiento. Ahí está. Se ha desplazado desde A hasta B. La distancia es el módulo del desplazamiento. ¿Cómo se calcula el módulo del desplazamiento? La raíz cuadrada ¿de quién? En Y, ¿cuánto ha sido? 4 al cuadrado, más en X, 6 al cuadrado. Ahí está. Y sencillo, eso es para ti. ¿Cuánto sería 4 al cuadrado? 16 más 36, 52. Y la raíz de 52, bueno, es 2 por la raíz de 13. ¿Cuánto está? En metros. Si ya calculé la distancia desde el punto A hasta el punto B, que es el módulo del desplazamiento. ¿Cuánto mide ese vector? Distancia. Ahora, siguiente, ¿cómo calculamos el recorrido y la distancia? Entonces, para este caso, vamos a mencionar, el recorrido se calcula como la medida de la longitud.
¿Cuál es la medida de la longitud? Ha avanzado 15 hasta aquí. Y está 15 más, ¿ha avanzado cuánto por aquí? No sabemos, mira, pues esta distancia no hay, mira. Ah, pero sí conocemos 24 y 7. Uy, fácil. Se conoce eso, 25 por triángulo, notable. 24, 7 y 25. Entonces hasta aquí ha avanzado 25. Más, ¿cuánto hay aquí? 10. Ya está, su recorrido es igual a 25 más 15 más 10, 50 metros. El recorrido. Ahora, veamos la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Hemos dicho, la distancia es igual al módulo del desplazamiento. Ahora, para calcular el módulo del desplazamiento necesitamos saber punto A, punto B. El desplazamiento sería desde la posición A hasta la posición B. Esto sería el desplazamiento. ¿Cómo se calcula la medida del desplazamiento o módulo del desplazamiento? ¿Cómo calculas esta medida? Ah, fácil. Tú conoces aquí cuánto mide esto y cuánto mide aquel. ¿Cuánto mide esto? Lo de arriba también mide 15, ¿no? 15 metros hasta aquí. Por lo tanto, entonces digo 15 más 7 más 10, 32. ¿Y cuánto mide este? Si esto mide 24, también esto mide 24 metros. En unidades metros. Ya está. ¿Cómo calcula las distancias esto? El módulo, sencillo. Entonces digo la raíz de ¿quién? De 24, que es todo ello, al cuadrado, más la raíz de todo esto, que sería 32 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, digo, la distancia está dada 24 al cuadrado más 32 al cuadrado, sale 40 metros. Y ya tendría la distancia calculada. Ahora, veamos el último ejemplo, cómo calculamos el recorrido y la distancia. Para ello necesitamos saber algo muy importante aquí como nota. ¿Cómo se calcula la longitud? Porque el recorrido y la longitud de la trayectoria. Entonces la trayectoria de mi móvil sería todo esto. Eso sería el recorrido. ¿Cómo se calcula esa medida? Fácil. Para ello tenemos que recordar la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r. ¿Listo? Pero esto no es una circunferencia completa, es la mitad. Entonces digo por acá, la longitud de una circunferencia, la mitad de una circunferencia sería simplemente pi por r. Y esa es la que voy a usar. Entonces digo por aquí, 4pi, que sería el radio, por pi, más 6, que sería el radio, por pi. Y el recorrido estaría dada por ¿cuánto? 6 más 4, 10pi. Centímetros. ¿Cómo se calcula la distancia? Ah, fácil. La distancia del punto inicial al punto final. ¿Cómo se calcula? Aquí sería, todo esto sería la distancia. Del punto inicial al punto final. Eso sería el desplazamiento. Y el módulo del desplazamiento, o sea, la medida de la distancia, ¿cómo se calcula? Sabes que la distancia se calcula como módulo del desplazamiento y el desplazamiento es de A hasta B. ¿Y cuánto mide eso? Eso sería la distancia. Entonces digo que la distancia es igual a 8, porque aquí hay 4, aquí también hay 4, aquí hay 6 y aquí hay 6, porque aquí está el punto de origen. ¿Correcto? Aquí hay 6. También hay 6. Entonces, 4 más 4, 8. Más 6 más 6, 12. Uy, ya está, ríete, por favor. ¿Cuánto es eso? 20 centímetros. Lo que equivale la distancia. Muy bien.